Bueno, muy buenos días, que Dios los bendiga. De más está decir que para mí siempre es una alegría estar acá, aunque vengo a Citibel mucho más seguido de lo que vengo a predicar, los visito cada tanto. Y bueno, quería ir con ustedes hoy a la palabra directamente. Vamos a ir a la segunda predicación de la mañana. Y quería invitarlos a buscar el libro de Colosenses, capítulo 4. Colosenses, capítulo 4, versículo 7. Bien. Está escrita por el apóstol Pablo, esta epístola, y él estaba cerrando la carta y cuenta y dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Os lo he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Lo acompaña Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y también Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido instrucciones. Si va a visitaros, recibidlo. También os saluda Jesús, el que he llamado Justo. Estos son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Él siempre ruega encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. De él doy testimonio de que se preocupa mucho por vosotros, por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Esta salutación es de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Bien, estaba leyendo estos saludos finales que el apóstol Pablo hace a la iglesia de Colosenses, y leyendo esta parte de la palabra me llamó la atención de alguna forma la importancia de tantos nombres que no son tan conocidos en la palabra de Dios, ¿no? Que no son tan mencionados en la palabra de Dios, pero que seguramente ocupaban un lugar y un rol muy clave en la obra de Dios, en la iglesia de Dios y en el ministerio que en aquel tiempo se estaba desarrollando. A veces cuando pensamos en servir a Dios, algunos se imaginan al apóstol Pablo o al rey David o al mismo Señor Jesucristo o a otras personas como Moisés o grandes hombres de Dios de la palabra. Pero la obra de Dios está compuesta por muchas otras cosas y por muchas otras personas que también cumplen un rol silencioso a veces, pero fundamental en la tarea de Dios. Justamente estas eran personas, todas ellas, las que Pablo mencionaba, dispuestas a servir a Dios ahí donde estaban, ahí donde Dios las había puesto, en el lugar que ocupaban, y que a veces deducimos en algunos casos y en otros tenemos una idea un poco más clara de cuál era su misión y su tarea, pero seguramente todos ellos fueron fundamentales, les decía, en la obra de Dios. Eran personas que no competían, no eran personas que se mostraban, no eran personas que decían: acá estoy yo para mostrar lo importante de lo que estoy haciendo, sino todo lo contrario. No buscaban, como decía, un lugar, sino más bien servir. Querían ayudar a otros, cumplir con la labor que Dios le había encomendado en el lugar donde tuvieran que estar.
y tenían la capacidad también de unirse para que juntos puedan alabar el nombre del Señor. Y todo esto no se basa en un conocimiento intelectual de la palabra, no se basa en cuánto yo sé mentalmente de la palabra, sino que se basa en las actitudes, en definitiva en lo que hago con mi vida, en lo que hacemos en la casa de Dios, en el servicio que prestamos o no, y que de alguna manera estas personas lo cumplían, yo diría, a la perfección. Un líder es aquel que hace bien lo que le toca hacer, no importa el lugar donde te toque estar. Un líder puede ser aquel que puede aún limpiar un baño con excelencia, o aquel que se hace cargo de una tarea y lo hace bien, porque lo hace con amor y lo hace para el Señor. Y por eso quería rescatar un poco el ministerio o el rol que le tocaba a alguno de estas personas o a muchos de estos nombres que el apóstol Pablo menciona aquí en la palabra. Todos ellos eran personas cercanas al apóstol, eran personas que lo servían, que lo ayudaban, que, como decía, eran engranajes claves de la tarea que Dios le había encomendado al gran apóstol, y que todos ellos cumplieron de alguna forma, de la mejor manera, o de una forma que hoy también a nosotros nos ayuda a pensar y a reflexionar. Menciona por nombre, ¿no? Lo cual es tan importante, el nombre particular que nos ponen cuando nacemos, que nos da una identidad, que nos hace darnos cuenta que somos únicos, exclusivos, que no somos un montón de personas todas juntas, sino que cada uno tenemos un nombre que nos individualiza, que nos caracteriza, por el cual otros nos puedan reconocer o saber quiénes somos y lo que desarrollamos. Y hay muchos roles que pudimos cumplir en la iglesia, hay mucha labor que podemos cumplir. Los dones son oficios en la casa de Dios, tareas que podemos hacer, algunos mejor que otros, y por eso qué bueno que somos muchos, porque cada uno puede saber para qué es mejor o para qué labor está más preparado y poder hacerla de la mejor manera para el Señor. Y quería mencionar algunos de estos oficios o de estas tareas que estos hombres que mencionaba aquí el apóstol los llamaba o los renombraba por su nombre, hoy también son, les decía, importantes para nosotros al recordarnos las distintas funciones que podemos cumplir en la casa del Señor. Y en primer lugar menciona el apóstol a Tíquico, este nombre particular. Tíquico dice: amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Os lo he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcan lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Tíquico era aquella persona cuyo ministerio era alentar a los demás. Alentar a los demás cuando él hablaba de confortar los corazones. Era, dice la palabra, un hermano amado, obviamente. Era una persona a la que lo reconocían por ser alguien que era afectuoso, que se podía relacionar correctamente con los demás. Era una persona fiel, dice también la palabra. Quería de alguna forma satisfacer las necesidades de la obra de Dios. Quería cumplir con la tarea que se le había encomendado. El apóstol Pablo habla de consiervo, lo ponía al mismo nivel que él. Yo soy un siervo de Dios y él también es un siervo que juntos trabajamos para la obra del Señor. Era un hombre, les decía, que animaba, de alguna forma alentaba a las iglesias que en aquellos tiempos, ustedes saben, eran iglesias perseguidas, eran iglesias que sufrían mucho el temor, la angustia, porque había peligro de vida aún por ser cristianos. Él era aquel que animaba a la iglesia perseguida. Por eso él fue enviado en un momento, dice la palabra, enviado como mensajero a Éfeso y enviado también como mensajero a otras ciudades, a Colosas, ¿no? Llevando esta carta. Pero también se lo menciona como aquel que acompañó a Pablo en algunos viajes misioneros y lo acompañó también a Jerusalén en un momento cuando Pablo tenía que llevar una ofrenda. Es decir, él estaba acompañando y cumpliendo esta labor y animando por sobre todo a los hermanos. En segundo lugar,
la palabra menciona a Onésimo en esta historia. Otro ser quizá no tan conocido. Lo volvemos a escuchar él cuando leemos la epístola de Filemón. Onésimo era un esclavo que se había escapado de su amo y que, se había convertido a través del ministerio del apóstol Pablo. Y es aquel que acompaña, dice acá en la palabra, a Tíquico cuando llevan la carta, ¿no? La carta a Colosas, esta carta que había escrito el apóstol Pablo estando preso. Este muchacho había restaurado su vida. Les decía, era una persona que había huido, era esclavo, había huido, le había robado a su amo. Y luego cuando se convierte, Pablo lo envía para que hable con su amo, para que pida perdón y para que restaure su vida. Y a partir de ahí se involucra en el ministerio y estaba conectado con el apóstol. Restauró, les decía, su vida y creo que él también era parte fundamental de la obra de Dios cuando podemos ver a las personas que pueden superar los problemas, personas que superan los problemas, se integran en la iglesia y son útiles para la obra de Dios. Yo creo que podemos decir realmente que somos útiles en la obra de Dios cuando superamos los problemas, les decía, pero cuando nos involucramos en el ministerio. A veces las personas solo quieren solucionar los problemas, pero después no les interesa involucrarse en la obra. Pero realmente somos libres y podemos decir que Dios nos ha sanado y restaurado, no solo cuando Dios me liberó de un problema, sino también cuando ahora soy parte de la obra de Dios y lo sirvo al Señor en el lugar donde Él me ha establecido y me ha puesto. Este era el rol de Onésimo, aquel hombre que buscaba corregir su pasado. Era un testimonio de alguien que se había equivocado, pero que ahora era útil en las manos del Señor. Por otro lado, se menciona un grupo de 3 personas acá: Aristarco, Marcos y Jesús. Los 3 eran judíos y los 3 tenían el rol de ser aquellos que estaban al lado de las personas consolándolas, ayudándolas, acompañándolas en los momentos difíciles. Este también es un ministerio tan importante. Se habla mucho de la presencia, ¿no? En los procesos de ayuda hablan de que la gente a veces necesita la presencia de alguien acompañándolo. La presencia no de alguien que habla y habla y habla, sino acompañando un ser humano al lado del otro, haciéndole notar que no está solo o que de alguna manera lo acompaña en los momentos de prueba o de dificultad. Estos hombres cumplían esa misión en el ministerio, una labor silenciosa, una labor de acompañamiento, una labor, como decía, que quizá no se nota tanto, pero que ante los ojos de Dios tan importante, un oficio, les decía, en la iglesia, ¿no? Un oficio a desarrollar, sobre todo a favor de aquellos que sufren o de aquellos que están pasando momentos complejos. Aristarco es un hombre muy particular, un hombre bastante particular en la palabra, porque siempre estuvo presente en los momentos difíciles. Lo encontramos allí en el libro de los Hechos, presente en momentos determinados, cuando había pruebas fuertes, y es de aquellos, como decimos hoy, que estaban en las buenas y en las malas, que eran de fierro, ¿no? Que no fallaban, que pudo estar al lado de Pablo y nunca tuvo miedo más allá de los riesgos y los peligros. Y esto lo caracterizaba obviamente como un hombre de Dios. Pablo lo menciona como compañero de prisiones. Nunca lo abandonó, ni abandonó tampoco la obra. Dice, quiero brevemente leer algo en el libro de los Hechos con respecto a él. Y decía allí el libro de los Hechos que cuando estaban en Éfeso, ustedes saben que Éfeso era una ciudad muy pagana y eran devotos de una diosa llamada Diana. Y cuando fueron a predicar el evangelio se enfurecieron muchos porque, no querían que hablaran de otro dios que no fuera ella. Y dice la palabra que la ciudad se llenó de confusión
Primero dice que cuando oyeron la palabra, ¿no?, estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. La ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y Aristarco. Cuando hubo lío, cuando estaba todo convulsionado, cuando hubo que jugársela por el nombre del Señor, Aristarco estaba ahí y no tuvo miedo. También se lo menciona, no me quiero extender mucho, pero en el libro de los Hechos se lo menciona, acompañando a Pablo en el camino a Roma, cuando lo llevaban para ponerlo preso. Ahí estaba él también. Y también estaba ahora ahí en ahí en la cárcel, en Roma, acompañando a Pablo cuando él escribía estas cartas. Como dice acá la palabra y como él lo mencionaba. Dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Estas personas que tienen el ministerio de acompañar, el ministerio de consolar, de poder reflejarte que no estás solo y que más allá de las situaciones de la vida, Dios siempre está presente y se manifiesta a través de la vida de otros que pueden no tener tanta ansiedad, ni tantas cargas, ni tantos problemas, sino que pueden tener paz para acompañar al otro. Este era el ministerio de Aristarco. Con respecto a Marcos, otro judío que estaba allí al lado de Pablo también, su nombre fue un poco conflictivo en un momento. Marcos era sobrino de Bernabé, y ustedes saben que en un viaje misionero, cuando aumentó mucho la presión y había muchos problemas, él desertó y se fue. Y esto generó mucho, de alguna manera, malestar en el apóstol Pablo y generó una gran diferencia entre Pablo y Bernabé. Bernabé, sin embargo, le dio una segunda oportunidad a este sobrino de él, lo acompañó en un segundo viaje misionero y ahí finalmente se consagra a Dios. Y Marcos, finalmente hace lo que tiene que hacer. Allí Marcos, desarrolla finalmente su ministerio. Dice la palabra de Dios, la misma, un poquito más adelante, ahí donde leíamos, en 2 de Timoteo, habla con respecto a él diciendo, dice: toma Marcos y tráelo contigo, porque me es útil en el ministerio, o para el ministerio. El mismo apóstol Pablo, que en algún momento se enojó con él porque lo defraudó y porque se escapó y porque no quiso seguir adelante, el mismo Pablo reconoció que él ahora estaba consagrado, se había restaurado y le dice: tráelo porque me es útil. Y de alguna forma él es un modelo a imitar en algunos sentidos, porque sabemos que Marcos también fue el autor del Evangelio, ¿no?, de Marcos, este mismo Marcos. Porque nosotros debemos siempre ser personas que puedan ayudar a otros, ayudarlos a que puedan, o influenciar a otros, como hacía Pablo, como hacía Bernabé, para que puedan crecer más allá de los errores, para que se puedan desarrollar más allá de los fracasos que hayan tenido en su vida o los problemas que hayan tenido que atravesar. Y creo que Marcos es un ejemplo y una inspiración para todos aquellos que luchan con el pasado y que siempre se viven condenando por cosas que hicieron mal en el pasado. Marcos se equivocó, pero luego por la gracia de Dios se restauró. En un momento tuvo miedo y abandonó todo, pero luego volvió, le dieron otra oportunidad y finalmente se consagró. Y como decía Pablo, tráelo porque me es útil, porque ahora es una persona que ama a Dios y hace lo que tiene que hacer. Tenemos la bendición en la iglesia de tener personas provenientes de diferentes historias y diferentes testimonios. Nos enriquecemos mutuamente a través de la experiencia de unos y otros, porque no todos venimos de la misma historia y por lo tanto tenemos testimonios distintos. Pero la iglesia se forma de esta manera y podemos nutrirnos de la experiencia de otros. Marcos era aquel, como decía, que daba a través de su vida el ejemplo de que ahora estoy bien y no me condeno por el pasado, porque entendí que estaba mal, pero ahora estoy bien y Dios me perdonó. Es triste cuando uno ve personas que viven condenándose por el pasado, que nunca pueden arrancar, que nunca pueden poner sus dones al servicio de Dios porque están atados a lo que me equivoqué, a lo que hice mal, a esto o aquello. Y la salida es aceptar el perdón de Dios y la salida está
en consagrarnos al Señor y ser parte de su obra. Como hoy decía, somos verdaderamente siervos y estamos restaurados cuando nos involucramos en la tarea. Yo puedo contar mucha de la restauración, de lo que hizo Dios en mi vida, pero si luego no sirvo a Dios, estoy diciendo algo totalmente contradictorio. Debo aceptar lo que Dios hace, pero también involucrarme. Esa es la prueba de que acepté el perdón, de que acepté la restauración y de que ahora soy una nueva criatura. También se lo menciona a Jesús, no era Jesucristo, obviamente era otro Jesús, que era un judío legalista, se había convertido y no sabemos mucho más de él. Aún el que él haya dado un saludo fue suficiente para que su nombre quedara ahí escrito, ¿no?, en la palabra del Señor. Hay otras personas que se mencionan y que cumplían también roles fundamentales. Epafras, un hombre que aprendió a orar y a interceder por las personas. Estos guerreros de oración, estas personas que quizá no hablan mucho en público, pero que en privado son poderosas. Había aprendido a desarrollar el ministerio de la oración y de la intercesión. Epafras fue el fundador de la iglesia de Colosas. Él fue el fundador y se cree que fue el pastor de la iglesia durante un tiempo, al principio. Ahora estaba en Roma, pero mantenía la carga por la iglesia y por la gente que estaba allí. Oraba para que los hermanos que estaban en ese lugar puedan conocer el deseo y la voluntad de Dios para sus vidas. Dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Él siempre ruega encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. De él doy testimonio de que se preocupa mucho por vosotros, por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Todo eso decía Pablo de este hombre de Dios. Oraba. Su ministerio era enviar bendición a la gente. Orar por aquellos que eran débiles para que Dios los ayude y los fortalezca, para que crezcan. Seguramente su dedicación, su constancia fue motivo de inspiración, ¿no?, para muchas personas y aún su testimonio. Hay personas que cumplen este rol, este oficio, orar, interceder. Y qué necesario y fundamental, ¿no?, dentro de la iglesia y de la obra de Dios. Por último, voy mencionando al final algunos más que el Señor y que la palabra nos menciona. Habla de Lucas, el médico amado, del cual, bueno, quizás sabemos un poco más. Lucas fue el mismo que escribió el Evangelio de Lucas. También escribió el libro de los Hechos. Este mismo Lucas, que era médico. Y como médico tenía una cualidad particular, sabía acercarse a la gente, era un hombre compasivo, era un hombre que se movía por la necesidad y el dolor del otro, era una persona cálida, era un hombre personal, no le importaba la multitud, le interesaba el uno a uno, la relación persona a persona, propio de un médico y de un cristiano, obviamente. Mostraba interés y preocupación por el otro. Para él no era todo lo mismo y todos iguales. Cada caso era distinto, cada persona era particular. Por eso era la persona amada. Este mismo Lucas acompañó a Pablo en el tercer viaje misionero y permaneció con él en la cárcel en Roma. Estaba acompañándolo a Pablo ahí cuando estaba preso. Escribió, como decía, el Evangelio de Lucas, escribió el libro de los Hechos, y Pablo también dice con respecto a él en Timoteo, en el texto que hoy leíamos un poquito más arriba, dice con respecto a él, solo Lucas está conmigo, solo Lucas está conmigo. Estaría solo si él no hubiera estado a mi lado. Por eso digo, para él es importante también la relación persona a persona. Hay personas que tienen capacidad de ser más sensibles y no hace falta que las personas te cuenten demasiado para que perciban la necesidad del otro y se acerquen. Pero para eso primero tenés que haber crecido vos, para que las cargas de los demás no te sobrecarguen a vos. Medianamente tenemos que tener paz
y haber crecido en el Señor para poder escuchar a otro. Porque si no, siempre el problema va a ser el mío, no voy a poder tener lugar para escuchar a otra persona. Lucas había madurado, obviamente, era un hombre de Dios y había tomado este lugar, este rol, un rol tan hermoso también dentro de la obra, el de ganar el amor de los demás o el de estar disponible para otros. Hay alguien del cual Pablo menciona que también tuvo problemas. No todo en la iglesia a veces es éxitos y bendiciones, también hay problemas. Y habla de Demas. Dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Dice que estaba ahí en aquel momento. Sin embargo, sabemos por la palabra de Dios que Demas en algún momento se apartó. Y es muy triste cuando uno lee en Timoteo, con respecto a él, que Pablo dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Porque Demas me ha desamparado, decía el apóstol Pablo, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. No sabemos si perdió la salvación, pero sabemos que se apartó. Fue de aquellos que naufragan en el servicio. Cuando la demanda aumenta, cuando las presiones aumentan, bueno, escapamos o escapó. Perdió el ministerio. Y creo que este es un aviso para todos nosotros también. Un aviso en cuanto a cuidado cuando amamos más el mundo que las cosas del Señor, ¿no? Como dice la palabra. Cuidado cuando nos pasa o nos puede pasar lo de Él, que nos enseña y nos habla de la importancia de evaluarnos cada día, de evaluarnos todos los días, de no creérmela, de no creer que porque yo, bueno, ya estoy en la obra y estoy con el apóstol Pablo, ya lo tengo todo armado y todo resuelto. Bueno, en el caso de él no fue así. Aparentemente estuvo involucrado y mucho en la obra en algún momento, pero luego Pablo dijo, me desamparó, me dejó, me abandonó. Solo Lucas está conmigo. Hay otros, y vamos cerrando porque quería mencionar a todos los que estaban mencionados acá. Ninfas, era un hombre, era un creyente. Y este creyente era de aquellos que ponían sus bienes al servicio de la obra de Dios. Generoso. Una persona que entendió que todo lo que tenía le pertenecía a Dios, que no era de él. Como algunos creen, mi cosa. Y cuando uno es cristiano, vieron, lo tuyo queda de segundo plano, porque muchas cosas realmente las disfrutamos, pero entendemos que todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Ninfas era un creyente de la Odisea, pero era tan buen cristiano que su testimonio llegó hasta Roma, donde estaba Pablo. Había puesto su casa, en aquel tiempo no había templos, había abierto su casa para que en ella se predique la palabra de Dios. Y bueno, como decía, qué bueno cuando ponemos nuestra vida y todo lo que tenemos, ¿no?, al servicio del Señor, como en este caso, y entender que todo lo que tenemos le pertenece a Él. Él dijo, saludos a Ninfa, dice, y a la iglesia que está en su casa. Finalmente, Pablo llama la atención que cerrando la epístola hace un llamado de atención o una exhortación a otro hermano que llamaba Arquipo. Y con respecto a él habló antes, habló en Filemón, hablaba, y decía allí, leo brevemente, dice, a la hermana Apia, dice, y Arquipo, nuestro compañero de milicia. O sea que en Filemón habla de un compañero de milicia. Pero acá, cuando saluda a la iglesia, dice, con respecto a él, decirle a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Los que descuidan el ministerio, los que saben que tienen que hacer algo, pero, vieron, se corren y no hacen lo que tienen que hacer. Este también es un riesgo. Hablábamos de Demas que había perdido el ministerio, pero este no lo había perdido, se tiraba chanta. Y Pablo lo exhorta y lo menciona como en un lugar como compañero de milicia, como que este es un obrero que pelea y guerrea conmigo, pero acá lo exhorta a cumplir con la tarea que Dios le había dicho que haga, como diciendo,
no me digas que te diga de vuelta lo que tenés que hacer, porque vos ya lo sabés. Ya Dios te habló, ya Dios te mostró. Bueno, ahora cumplilo. Esta exhortación es válida para todos nosotros, para no tirar la toalla, para no dejarnos desanimar, para entender que en la obra de Dios, bueno, a veces nos cansamos, pero bueno, debemos recobrar fuerzas y seguir adelante. La obra de Dios está compuesta por diferentes funciones, por diferentes labores, por diferentes tareas. Y qué importante que cada uno, como veíamos a través de la historia de todas estas personas, podamos descubrir nuestro rol y poder llevarlo a cabo de la mejor manera. No todos tenemos todas las habilidades, no todos cumplimos bien con todas las actividades de la iglesia, pero qué importante descubrir cuáles son o cuál capacidad o talento Dios nos ha dado para desarrollarlo. Y les decía, esto no se basa en solamente conocer la Biblia o estudiar la Biblia. Puedo tener mucho conocimiento intelectual, pero ¿de qué sirve todo eso si no lo bajo a la práctica? ¿De qué sirve todo eso si después no lo practico desarrollando alguna de las tareas que Dios me ha encomendado? Cuando hablamos, les decía, y con esto cierro, recordamos en la historia bíblica, bueno, recordamos de estos grandes hombres, o los discípulos, o aquellos que fueron muy renombrados, por decirlo así en la palabra. Pero leamos bien que había mucha gente, mucho más que todos estos grandes hombres que, bueno, no hay que dejar de reconocerlos, pero personas que en su lugar, en el lugar donde le tocó, ahí donde quizá nadie los veía, cumplían con esa misión fundamental y fueron el soporte de la labor que desarrolló quizá este siervo de Dios que fue el apóstol Pablo, que fundó tantas iglesias y que hizo ese ministerio, bueno, que abrió camino, ¿no?, para la iglesia que en aquel momento no existía, pero que finalmente se pudo establecer. Ese es nuestro rol en la iglesia, esa es nuestra mirada de la obra de Dios. Ahí donde hay algo que hacer y bueno, que Dios nos ayude a realizarlo. Alguna vez me preguntaron cómo sentí de Dios el llamado para servir en Desafío. Y yo realmente nunca tuve una voz de Dios que me dijo que tenía que estar. Lo que entendí era que había una tarea que había que hacer y que alguien la tenía que hacer. Y como en aquel momento no había nadie y yo podía realizarla, entendí que la labor del mundo cualquiera la podía hacer, pero la labor de Dios había que tener cierto entrenamiento y yo lo podía tener porque me había convertido y quería servir al Señor. Y eso me dispuso a hacerlo. Y creo que esta es la historia de tanta gente y de tantos de los que hoy estamos en el ministerio. Encontrar nuestro lugar, descubrirlo y cumplirlo con fidelidad. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, porque la obra de Dios la hacemos entre todos. No es solamente esta labor de estar más visible o menos visible. En el fondo, el lugar, la honra es para el Señor. Y creo que lo que importa es asumir con responsabilidad ese lugar que Dios nos ha encomendado. Que Dios los bendiga mucho y con esto quiero cerrar. Les invito, si quieren, ponerse de pie y hagamos una oración para cerrar este momento.